Bueno, para los que vienen por primera vez, les quiero decir que estamos estudiando el sistema. Los jueves es estudiar libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, en todo su contexto, y hoy estamos estudiando el capítulo 26 del libro de Isaías, ¿ok? Y en el capítulo 25, ¿alguien se acuerda un poquito de qué hablamos? ¿De qué? Estamos hablando de la visión de Isaías que tiene del juicio final, pero también hablamos de los cantos de alabanza del pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Estoy bien o me regreso? Más o menos, ok. Y en este capítulo que vamos a estudiar el día de hoy, Isaías continúa en la misma línea del juicio al mundo. Y este es un tercer canto de alabanza del pueblo de Dios, ok. Vamos a leer del verso 1 al 9 para comenzar. Son pocos versículos, nos vamos a ir rapidito. ¿Ya están conmigo ahí? Dice: en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Abrid las puertas y entrará la gente justa y guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en el lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que haya juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Señor, gracias te damos y te pedimos que bendigas tu palabra esta noche, Señor, que acampes con nosotros, Señor, que tu espíritu esté con nosotros y que podamos, Señor, guardar tu palabra en nuestro corazón, en el nombre de Jesús, amén. Ok, comienza hablando de un canto que va a hacer el pueblo de Dios, y el lugar donde van a cantar es en Judá, es decir, en Jerusalén. Okay. En aquel día se refiere al día del Señor, y el día del Señor, para todos aquellos que tuvieran alguna duda, es el juicio final de Dios al mundo. Entonces estos son los últimos tiempos que está viendo ya Isaías, pero antes de eso habrá un canto en Jerusalén, y el canto es por la salvación de Dios, y lo llama que es una fuerte ciudad. Podría significar la verdad y fortaleza del Evangelio, y la salvación significa pues para todos la vida eterna, para todos quienes, los justos, por medio de la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que estamos leyendo en el primer versículo. Aunque dice Dios, sabemos que el que da la salvación es Jesucristo, ¿okay? La vida eterna es a través del sacrificio de Cristo. Y el verso 2 dice que en ese mismo canto comienza a decir: abran las puertas. Y esta es una visión a futuro de Jerusalén, como ya lo hemos hablado mucho. Cuando se restablezca el reino de Dios en los 1000 años del gobierno de Jesús, va a haber una adoración mundial en Jerusalén. Entonces aquí la visión es a futuro de esta ciudad, Jerusalén, que es una ciudad fortificada, en donde solamente van a poder entrar, ¿quiénes? Dice, los justos. Y bueno, sabemos que la Biblia también dice que no hay ni un justo. Entonces, ¿a cuáles justos se refiere? A los justificados por medio de la fe en Jesucristo. ¿Ok? Entonces, esos son los que van a entrar ahí, a los que creen en Jesús como el Mesías. Y Jerusalén será el lugar donde vendrán a adorar todos los justos de todas las naciones, pero también en un sentido figurado podría ser la proclamación del Evangelio, que es la que abre las puertas a la salvación. El versículo 3 me encanta porque dice que guardará, como dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y eso me recuerda a las palabras de Jesús, ¿no? Que dice, el que permanezca en mí. El profeta aquí Isaías está testificando de aquellos que aceptan la verdad y viven la ley del Señor. Dice que tendrán entonces, ¿qué? Completa paz. Muchas veces pensamos en la paz como
vacaciones, como cese de guerra, como un lugar bonito, cosas como esas, ¿no? O no tener problemas, pero realmente la paz se encuentra cuando nuestros pensamientos están en Cristo. La condición para que puedas tener esa paz absoluta con la que Dios te guarda, es que tu pensamiento está en Dios y que has perseverado en ese pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que conoces la palabra de Dios, sus mandamientos. Y cuando tu pensamiento está en Cristo, se podría traducir como confianza en las promesas de Dios de salvación. Entonces esto quiere decir que todos aquellos que han tenido un encuentro con Jesús y que han creído en Jesús como el Mesías Salvador del mundo, entonces tienen derecho a la salvación, aunque la salvación aún no ha sido consumada. Todos sabemos que la salvación es una promesa que tenemos nada más, y la salvación se va a consumar cuando regrese Jesús, cuando regrese Dios a hacer juicio sobre todas las naciones. El versículo 4 es muy interesante también porque dice: confiad en Jehová como perpetuamente, porque en Jehová el Señor es la fortaleza de los siglos. Me encanta eso porque es una figura, está hablando de la figura de una roca que está firme, de un peñasco muy grande que está firme, en la cual puede resguardarse cualquiera, y todo aquel que confíe puede encontrar refugio ante cualquier ataque, puede encontrar la salvación en el Señor y no pasar por ese juicio que va a venir a las naciones. Nuestra confianza en el Señor se manifiesta en nuestra obediencia absoluta, y entonces la respuesta de Él es que Él provee la protección, y la fortaleza de Dios es interminable ante cualquier peligro. Son promesas que está viendo Isaías a futuro para el pueblo de Dios, cuando todas las naciones van a ser juzgadas y van a caer ante la espada. Y luego aquí ya viene hablando de quiénes son esas naciones, el mundo, versículo 5. Porque derribó a los que moraban en el lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Sabemos que Dios permitió que varias conquistas, y entre ellas los babilonios llegaron a ser un imperio muy grande que fue derribado por los asirios, pero Dios va a acabar con todo esto. Pero aquí está hablando a futuro, y aquí un contraste: está hablando los que habitan en ciudades que de alguna manera se han convertido en ciudades orgullosas, que tienen su confianza en su poderío militar, o que tienen su confianza en su tecnología, en muchas cosas como esas, ciudades orgullosas. Y eso se refiere al orgullo y la altivez del mundo. Dios va a venir a acabar con toda la altivez y con todo el orgullo del mundo, y serán humillados, dice, y destruidos hasta que no quedar nada de ellos, mientras los hijos de Dios van a estar en esa ciudad fortificada, es decir, bajo la protección de Dios, mientras Dios está haciendo el juicio sobre estas naciones. Es interesante, pero el mundo cada vez más se va a ir rebelando en contra de Dios, y va a empezar a confiar en sus recursos, en su poderío militar, en muchas cosas. Muchos pensarán que son indestructibles, y eso los hace ser orgullosos y exaltarse, pero Dios va a venir a juzgar todo este orgullo y toda la exaltación de todos los pueblos. Y luego habla de los pies del afligido, los pies la hollará a pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. Era una costumbre en la antigüedad que cuando un pueblo conquistaba a otro, ponían su pie encima del cuello del enemigo como para proclamar la victoria. Y aquí está hablando de todos aquellos que fueron afligidos, hijos de Dios, que fueron afligidos por estos moradores de la tierra, arrogantes y orgullosos. Y estos van a ser terminados por completo, y será tomada su tierra por aquellos que fueron afligidos, por los pobres y menesterosos que estuvieron bajo yugo, porque aquellos que fueron oprimidos y despreciados por su fe, los humildes y menesterosos, hollarán a la ciudad orgullosa, es decir, se van a apoderar de todo ese terreno. Y luego habla de algo muy importante en el verso 7, que dice: el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino de justo. Entonces, ¿cómo es el camino del justo? Muchas veces en la Biblia dice: no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Y cuando habla del camino, está hablando casi siempre
de la ley de Dios, ¿ok? Y entonces aquí se describe a los justos y cómo es su andar. Es alguien que anda en el camino de Dios, que anda en la ley de Dios. Así que quien es recto anda en caminos de rectitud, es decir, en obediencia a la ley de Dios, y su pensamiento y su corazón siempre están orientados, o podríamos decir conectados con Dios. Y Dios mismo es quien hace la evaluación de quién es justo y quién no es justo. Y obviamente es justo. Todo esto está relacionado con la justificación por fe en el sacrificio de Cristo. La salvación, una persona que ha encontrado la salvación y que conoce a Dios y que ha empezado a permitir en su corazón la transformación, demuestra su salvación y su relación con Dios en la manera en que vive, ¿ok? No solamente es decir, yo ya encontré la salvación, es demostrarlo en la manera en que vives. Y quien juzga los corazones y la rectitud del hombre es Dios. Nosotros no podemos juzgar eso, solamente Dios es quien puede juzgar la rectitud, si estás caminando en el camino recto o no. ¿Okay? La justificación viene por medio de Jesucristo. Y luego el verso 8, dice: también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Es decir, la consumación de la salvación, la espera de la consumación de la salvación. Todos aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesús y que ahora sabemos que tenemos una promesa de salvación del juicio, tenemos la promesa, pero esa se va a consumar, la salvación de cada uno de nosotros será consumada cuando llegue el final. Entonces sabremos que hemos sido salvos del juicio de Dios. La espera y el deseo del alma de cualquier creyente debe ser la consumación de la salvación, es decir, tiene que ser el regreso de Cristo. Ese debería ser el deseo de cada uno que ha creído en Cristo, esperar ver cuando Él regrese y venga a juzgar a todo el orgullo, la soberbia y la arrogancia de todas las naciones, de sus gobernantes y sus dirigentes, ¿no? Entonces, estamos en espera de la salvación, de la consumación, y el deseo de nuestra alma debe ser esa consumación de la salvación. Y luego dice el verso 9 que el mundo va a aprender justicia cuando vengan esos juicios. Dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré, buscaré, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenderán justicia. ¿Okay? Entonces, ¿de qué está hablando? En este verso está conectado con el anterior y sigue mencionando ese deseo inmenso de un creyente, de un hijo de Dios, de buscar a Dios todo el tiempo. Y me gusta porque dice, mientras yo tenga vida, es decir, mientras el Espíritu esté dentro de mí, mientras yo tenga vida, voy a madrugar y te voy a buscar en todo momento. Y es algo que debemos de hacer, ¿no? El deseo, todo esto, la conexión de la mente y corazón en la espera del juicio de Dios, que es la consumación de la salvación, pero contiene elementos muy importantes que el creyente debe hacer mientras espera. Mientras esperamos el regreso, tenemos que estar haciendo cosas hermosas, y aquí lo dice de una manera muy poética, que mientras tenga vida, su vida será, ¿para qué? Para buscar a Dios desde el amanecer. Tiene un deseo inquebrantable de que llegue el día del regreso del Señor. Y al venir el juicio de Dios sobre la tierra, los habitantes de la misma tierra entenderán y aprenderán la justicia de Dios, porque los juicios de Dios son ¿qué? Justos y verdaderos. Todo lo que hace Dios es justo y verdadero. Entonces, el punto aquí es buscar a Dios de corazón mientras tengamos vida, y hacerlo desde yo voy a madrugar buscándote, no es decir, voy a estar pendiente siempre buscando a Dios en espera de ese día final. ¿Okay? Entonces, cuando establecemos un modelo de rectitud en nuestra vida, nos comprometemos con nuestro Padre Celestial a hacer todo lo que esté de nuestra parte por ayudar a otros a intentar ese modelo en sus vidas. Y el modelo a seguir es ¿quién? Cristo es nuestro modelo a seguir. Entonces nosotros tenemos que hacer eso y de esa manera establecer rectitud en nuestras vidas para que otros también aprendan la justicia de Dios y puedan caminar en ese camino recto.
Nosotros somos luces, pequeñas luces luminares que reflejan la luz de Dios, y así tenemos que ser, así tenemos que trabajar. Y esto puede pasar una y otra vez hasta que, como dice Isaías, los moradores del mundo aprendan justicia. Hay mucha gente que no sabe justicia, que no entiende justicia, que solamente vive como ellos quieren y no entienden nada de la justicia de Dios, no entienden nada de la justificación, no entienden nada de la santificación de Dios. Bueno, ni siquiera han leído la Biblia o no saben nada acerca de esto, ¿no? Entonces es gente que no vive en caminos de rectitud porque no conoce la rectitud que marca la ley de Dios. ¿Okay? Vamos a leer del del verso 10 al 14. Y mira aquí esto, está diciendo que la gente del mundo aprenderá justicia, pero mira, se mostrará piedad al malvado. Y luego dice, y no aprenderá justicia. En la tierra de rectitud hará inequidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz porque también hiciste nosotros nuestras obras. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. ¿Ok? Aquí está tremendo porque dice que se mostrará piedad al malvado y no aprenderán justicia. Es decir, primero dice que la tierra va a aprender justicia, pero al malvado, a todas estas personas arrogantes que hacen mal, a todas estas naciones, se les va a mostrar misericordia, Dios les va a mostrar misericordia, pero dice que no van a aprender. Es decir, que aún viendo que ya está Dios con su mano levantada, y cuando dice que está con su mano levantada, quiere decir que está en autoridad. Jesús va a estar en autoridad de todo el mundo, en su reino, y va a haber todavía gente con un corazón endurecido, arrogantes y orgullosos, y Dios les va a dar la oportunidad de ir al arrepentimiento, pero estos aún le van a rechazar y no van a aprender la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque están cegados en su vanidad, están necios en su orgullo y están necios en su vanidad, pero al final van a ver. El verso 11 dice que al final van a reconocer la autoridad de Cristo, pero no verán hasta que sea tarde, porque ya van a ser consumidos por el fuego, y esto dice que serán avergonzados. ¿Quiénes van a ser avergonzados? Los malvados, ¿verdad? Los que hacen maldad, los que hacen injusticia serán avergonzados. Hay mucha gente y muchas naciones que confían en su poderío, que confían en sus influencias, en su política, en su tecnología, y que hacen muchas cosas malvadas, pero Dios va a venir a juzgar todo eso. Y luego dice, cuando vean a tu pueblo y envidien a tu pueblo, cuando vean las bendiciones que Dios va a traer en su reinado a aquellos que creen en Jesús, que creen como Él, como el Mesías Salvador, se van a dar cuenta de su error, pero ya será demasiado tarde porque el juicio ya ha sido declarado contra el mundo. Pero en contraste, el verso 12 dice que los hijos de Dios encontrarán paz. En contraste tenemos al pueblo de Dios ya adorando en Jerusalén, es decir, los judíos, la nación restaurada, van a estar adorando en absoluta paz, y también gentes de todas las naciones van a venir a adorar. Es como decir, ellos están diciendo, tú nos vas a dar paz absoluta. Es como decir, todo lo que somos es gracias a ti. Ahí cuando dice, hiciste nosotros nuestras obras, es que ellos están reconociendo que toda la posición y todas las bendiciones que tienen y la salvación que tienen es gracias a lo que Dios ha hecho. Es algo que tenemos que reconocer siempre también. Todo lo que somos, todos tus éxitos o todo lo que tengas, es gracias a Dios. Nosotros lo tenemos que tener bien claro, porque pensar diferente te convierte en parte de los arrogantes y orgullosos. Pensar que tú eres el protagonista de la película, que tú eres el chido de esta vida, o que todo lo que tienes lo has logrado por tus méritos, o que tus éxitos es porque eres muy inteligente o cosas como esas. No, todo lo que tienes o lo que
has hecho o has recibido, todas las bendiciones que has recibido vienen de Dios. Tú no eres dueño, nosotros no somos dueños de nada, ni siquiera de nuestra propia vida. Todo proviene de Dios, es algo que tenemos que reconocer siempre. Lo que tenemos es gracias a Dios. ¿Okay? Y luego habla de cómo la nación fue gobernada y enseñoreada por otros reyes. Bueno, para empezar, fueron conquistados ¿por quién? Por Egipto, y después fueron conquistados ¿por quién? ¿Por quién? Después se les volteó Efraín y Siria, el reino del norte y Siria, y después los conquistaron los babilonios, y después los asirios, y después los persas, y después los griegos, y después los romanos, y después ¿quién? Los alemanes, durante el Holocausto. Entonces el pueblo de Dios siempre ha estado bajo señorío de otros señores, es lo que se refiere ahí. Otros reyes, dice, fuera ante ti se han enseñoreado de nosotros, dice, pero ¿sabes qué? Aunque nos ha pasado todo eso, nosotros solamente vamos a confiar en ti. Y aquí el profeta recuerda el señorío de todas estas naciones que hubo sobre Israel, pero a pesar de todas esas conquistas y de todo el sufrimiento que ha tenido el pueblo de Dios, siempre hubo un remanente que se mantuvo fiel al Señor de señores, y en Él están esperando la justicia y en Él están esperando su salvación. Y aquí viene un verso un poco oscuro, dice, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque tú los castigaste, destruiste y deshiciste todo su recuerdo. ¿Okay? Seguimos hablando de los malvados, de los arrogantes sobre la tierra, y todos esos que conquistaron, se enseñorearon sobre el pueblo de Dios, ya solo serán un vago recuerdo al final de los tiempos y no estarán más sobre la tierra todas estas naciones arrogantes. Y cuando dice no resucitarán, es una clara mención a una destrucción total, no volverán a ser quienes señoreaban al pueblo de Dios, no estarán más sobre la tierra. Qué tremendo, ¿no? O sea que van a desaparecer por completo todas estas cosas y solamente va a permanecer la gente que ha confiado en Dios como su Señor y Salvador, y van a estar haciendo un canto de alabanza monumental en Jerusalén, todas las naciones reunidas alabando a Dios. ¿Okay? Verso del 15 al 19. Señor, haz que progrese la nación, engrandécela, que seas glorificado y extiendan las fronteras del país. Señor, en medio de nuestra angustia te buscamos, dimos gritos de angustia cuando tú nos castigaste. Como una mujer embarazada a punto de dar a luz da gritos de dolor, así hemos gritado nosotros por causa de tu castigo, Señor. Concebimos, pero solo dimos a luz al viento. No le trajimos salvación ni al país, ni le dimos un nuevo ser al mundo. Sus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Levántese y canten de alegría ustedes los que viven en el polvo, porque tu rocío es como el rocío de la luz, y la tierra dará luz a aquellos que habían muerto. Wow. Entonces dice, Señor, en el 15, aumentaste el pueblo. ¿Se acuerdan en Egipto cuando el faraón quería acabar con el pueblo de Dios y mandó a las parteras que decía, si nacen a todos los varones mátenlos, nomás dejen a las niñas, porque ya no quiero que se reproduzca este pueblo porque se están haciendo muy fuertes? ¿Y qué pasaba? En lugar de menguar, el pueblo iba creciendo y iba creciendo y iba creciendo. Y aquí lo mismo, Isaías ve un pueblo de Dios aumentado. Esto significa que el Señor en su venida va a venir a gobernar de manera política sobre la tierra, ¿okay? Pero va a extender las fronteras y todo su dominio será toda la tierra va a ser de Dios. El Señor traerá unidad a todos los pueblos de la tierra, porque se va a predicar la palabra del Evangelio a cada nación. ¿Okay? Y luego el verso 16 es muy interesante, porque dice, Jehová en tribulación te buscan, derramaron oración cuando los castigaste. Y esto es algo muy común que pasa. Todas las malas experiencias y las tribulaciones del pueblo de Israel los llevaron a buscar a Dios. Pero sigue sucediendo igual. Hasta que no tenemos broncas es cuando nos acercamos a Dios. Mientras estamos a gusto, comoditos y no pasa nada, pues estamos
jajaja, ¿verdad? Pero cuando empezamos a sentir broncas, inmediatamente vamos a buscar a Dios. Cuando viene una reprensión de parte de Dios, cuando viene la prueba o cuando tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones y entonces nos vemos en el hoyo, es cuando empezamos a buscar a Dios. Tendemos a olvidarnos de Dios hasta que los problemas nos mueven a buscar su ayuda. Y déjame decirte que Dios a veces utiliza ese tipo de situaciones para hacer que la gente voltee a Él. Es que su pueblo voltea a Él. A veces mete Dios en tribulación a su gente para hacerlos voltear a Él y volverlos a traer al redil. Qué triste que el Señor nos permita ser atribulados para que lo busquemos. No es hasta que estamos en problemas que empezamos a buscar, y no debería de ser así. Debería de ser como dijimos: mientras yo tenga vida voy a madrugar, me voy a levantar temprano a buscar de ti. Tenemos que buscar de Dios no solamente cuando estamos en problemas, tenemos que buscar de Dios cuando estamos en bendición, cuando nuestra vida está floreciendo y cuando estamos llenos de bendiciones. También tenemos que estar en la presencia de Dios. Lo primero que tenemos que hacer como creyentes es levantar a buscar a Dios. En cuanto despiertes tienes que buscar de Dios. Algunos despertamos y ¿qué es lo primero que pensamos? Un café, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ni siquiera pensamos que amanecimos vivos, que estamos sanos, que tenemos, volteas y ves a tu familia, ves todas las bendiciones que tienes. Entonces siempre tenemos que estar agradecidos con Dios. No solamente cuando entramos en una mala experiencia, es cuando mucha gente entonces ya viene a buscar a Dios y vienen clamando y llorando porque ya se les puso dura la cosa. Es entonces cuando buscamos a Dios. Dios quiere que lo busquemos en todo tiempo. Dios a veces nos permite ser afligidos, pero en medio de la aflicción también Dios tiene un propósito para afligirnos. El propósito es de que nosotros comencemos a clamar a Él, que nosotros confiemos en lo que Él va a hacer. ¿Okay? Y luego el ejemplo que pone dice: como una mujer encinta, dice, así estábamos. Y el sufrimiento de Israel fue tanto que él se compara el pueblo, el profeta está comparando al pueblo con una mujer que está a punto de dar a luz, y que tiene esos dolores tremendos de parto. Pero el pueblo de Dios estaba así a causa de su desvío y se sentían como una mujer a punto de dar a luz en su aflicción y sufrimiento. Y dice, y dimos a luz, después dice, ¿verdad? A gritos, dolores, así hemos ido delante de ti, Jehová. Le están diciendo a Dios, siempre hemos estado clamando y de puro dolor y de puro dolor. ¿Pero por qué? Por el castigo que Dios había puesto sobre ellos. ¿Y por qué había puesto Dios? ¿Por qué Dios había permitido todas esas conquistas sobre el pueblo de Dios? Porque comenzaron a ser arrogantes, porque comenzaron a desviarse y empezaron a ir a la idolatría y comenzaron a confiar en ellos mismos. ¿Se acuerdan que hemos hablado del partido que estaba pro Egipto y pro Asiria y todo ese rollo? Y había un remanente que todavía confiaba en Dios. Y luego dice, verso 18, concebimos y tuvimos dolores de parto y dimos a luz viento. O sea, no dieron a luz nada. Tenían los dolores de parto y estaban esperando, ahora sí ya viene. Porque cuando una vez que nace ya los dolores terminan, ¿no? Dice, no tuvimos hijo, tuvimos viento nada más. ¿Ves? Este verso está conectado con los anteriores y está hablando del padecimiento de Israel ante las naciones enemigas y de cómo los ciclos se repetían y una vez más se sentían como una mujer a punto de dar a luz y concebían, pero no concebían nada. Y otra vez venían los dolores y venían los dolores. Es como, no sé si se acuerdan así cuando ya está a punto de dar a luz y ya, y la llevas al hospital y llegas y no, todavía no, que se regrese a su casa, ¿verdad? Y luego 2 horas después, ahora sí ya, y ahí van otra vez, y que no, que todavía no, que se regrese a su casa. Y así estaban estos, ¿ves? O sea, no llegaba el momento de ver la salvación, puro viento nada más. Y dice el verso 18, ninguna liberación hicimos. Estaban en ciclos y ciclos, y aún con todos sus esfuerzos militares que hicieron y con todo lo que quisieron y las alianzas que formaron con los asirios y querían hacer alianza con Egipto para detener el ataque de los babilonios y de los asirios. ¿Y qué pasó?
Todos sus esfuerzos militares, sus alianzas, de nada sirvieron. No pudieron liberarse de su aflicción, dice. Ninguna liberación hicimos en la tierra. No hicimos nada. Nada más nos la hemos pasado sufriendo, y aunque hemos tratado de hacerlo en nuestras fuerzas, lo único que tuvimos fue dolores y más dolores y más dolores, y nunca dimos a luz. ¿Ves? ¿Por qué? Porque estaban alejados de Dios y ahora están clamando a Dios diciendo, ya ves, o sea, que se acabe esto. Pero Isaías está viendo en los últimos tiempos, la aflicción del pueblo se termina, porque Dios termina con todos sus enemigos, y ahora el pueblo de Dios está alabando a Dios enfrente de él, y las naciones también están alabando a Dios. Y luego dice, tus muertos vivirán. ¿Los muertos de quién? Pues obviamente los hijos de Dios, ¿no? Sus cadáveres resucitarán. Despertar y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortizales, y la tierra te dará sus muertos. Wow. Qué bonito eso, ¿no? Y aquí el profeta ya comienza a declarar la resurrección futura del pueblo de Dios. Y dice, todos los muertos en el Señor se levantarán. La tierra devolverá a los muertos de Dios. ¿Ves? Las palabras de Pablo en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 15, verso 21-22. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Wow. El creyente será salvado de la muerte segunda, ¿verdad? Dice, el que nace una vez, se muere dos veces. Es la muerte física y la muerte espiritual para siempre. Y el que nace dos veces, solamente muere una vez. Nosotros como creyentes solamente va a morir nuestro cuerpo. Pero el espíritu va a estar con Dios, y va a haber un día en que Dios resucita a todos los muertos. Pero la onda es que unos van a resucitar, todos van a resucitar, unos para vida eterna y unos para condenación eterna. O sea, ¿quién marca esa diferencia? Jesús. Si tú pusiste tu confianza y tu vida en Jesús, si crees que Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día y que su sacrificio es suficiente para pagar tu culpa, que su muerte es sustituta de la muerte espiritual, entonces tienes la salvación, la promesa de la salvación, hasta que llegue Cristo. Y luego le dice al pueblo el profeta, escóndete un poquito. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti las puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación de Dios. Pues cuando venga el día del Señor va a arrasar con todo, pero ya no va a venir como un siervo, ¿ves? Va a venir como el Señor de señores, con la espada en mano desenvainada. Y le pide aquí el profeta al pueblo que se esconda. Y le dice, ¿pero dónde te vas a esconder? ¿En dónde? En tus aposentos, y cierra las puertas. Escóndete. En tus aposentos, a puerta cerrada. Es decir, lo que le está diciendo es que sabes que la restauración de Israel no va a ser así inmediata. Pero mientras Dios está haciendo juicio sobre las naciones, el pueblo de Dios tiene que mantener en oración, con puertas cerradas, hasta que pase la indignación de Dios. Y mientras Dios está destruyendo a todos sus enemigos, su pueblo está protegido en sus aposentos, en oración, esperando la consumación total de la salvación. Está muy padre esto. Y luego el 21 dice, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. ¿Contra quién? Contra él. Es decir, Dios va a abandonar su gloria, es decir, Jesús va a regresar, va a salir de su lugar, de su gloria donde ahorita se encuentra, con un solo propósito. ¿Qué? Castigar a los moradores de la tierra por su maldad contra él. ¿Cuál es la maldad contra Dios? La
infidelidad, la idolatría, el andar en tus propios caminos, el orgullo, la vanidad, la soberbia. Es así. Cuando te andaba riendo, creíste que era cosa de niños. Mucha gente a veces me dice, ay, te lavan el coco, eso de la iglesia, no es cierto, tú nunca hablan de todo esto. ¿Okay? Y todos aquellos que se constituyan enemigos de Dios van a ser borrados por completo. Dice, y luego dice, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá más ya a sus muertos. ¿Okay? Descubrirá la sangre derramada sobre ella. ¿Cuándo fue la primera vez que se derramó sangre sobre la tierra? ¿Quién? Cuando Caín mató a Abel. El primer asesinato. Así de que la culpabilidad de sangre ya no será escondida. La tierra va a revelar eso. El crimen y la violencia de todo tipo cometida sobre la tierra no va a quedar impune. Todo va a ser juzgado. Ya no habrá nada oculto. Y van a ser llevados a juicio por Dios. Y no encubrirá más a sus muertos. Entonces van a ser llevados a juicio por Dios. Todo ser humano tiene que pasar por el juicio de Dios. Todo ser humano va a ser juzgado por Dios. Y la cosa aquí es si tienes al abogado o no. ¿El abogado tienes? Jesús. Y cuando tú ya has sido comprado por su sangre preciosa, aunque seas deudor, ¿verdad? Parece que este ya está marcado por la sangre de Cristo. Entonces, cuando el juez te declare culpable y el juez es Dios, el abogado va a decir, él es inocente. ¿Por qué? Porque fue lavado con la sangre de Cristo. Serán llevados a justicia por el Señor. Y los inocentes, aquellos que murieron a mano de sus verdugos, aquellos que sufrieron injusticia, aquellos que murieron de manera injusta, van a dar testimonio contra sus victimarios, ¿ok? ¿Sí? No cubrirán ya más a sus muertos. Entonces, esta es una parte más de los juicios sobre el mundo. Todavía el siguiente capítulo también está conectado con todo eso. Isaías está viendo el final, el juicio de Dios al final, ¿ok? Entonces, hermano, pues, es muy largo esto, podríamos hablar de muchas cosas. Hay mucha gente que todavía no conoce a Dios y que están todavía bailando en la cuerda floja, ¿ves? Para pasar por el juicio de Dios. Y si no tienes a Jesús en tu vida, pues serás juzgado. Entonces es muy importante. Entonces, yo sé que tal vez ninguno de nosotros vea eso. Además, la iglesia va a ser arrebatada antes de que todas estas cosas pasen. Pero mucha gente durante la tribulación se va a convertir. Y muchos vamos a morir antes de que estas cosas pasen. Pero vamos a resucitar para la vida eterna. Y el boleto se compra al quieres. Pero lo tienes que hacer de una manera consciente. Tienes que entender que necesitas un Salvador y ese Salvador es Jesús. Y comenzar a caminar en rectitud. Comenzar a enderezar tus caminos. Hacer lo posible por caminar en rectitud. Digo, todos nos desviamos, todos nos caemos y nos resbalamos, pero el punto es volver al camino recto, ¿no? Entonces, cierra tus ojos ahí donde estás. Yo no sé si tú ya alguna vez has pedido a Dios que te cubra con esa sangre de Cristo. Pero si estás aquí el día de hoy, sin que nadie sepa,
solamente ahí en tu lugar, te pido que cierres tus ojos y ores conmigo. Dios Padre, ahí en tu mente, solamente di, Señor, yo sé que soy pecador, sé que no he andado en caminos rectos, sé que merezco ser juzgado, Señor. Pero te pido tu misericordia, tu gracia y tu perdón, Señor. Que entres en mi corazón y que, Señor, yo pueda tener esa promesa de salvación y vida eterna en ti, Padre, porque te necesito, Señor. Lava mi pecado, Señor, con tu sangre preciosa. Permíteme entrar en la promesa de salvación, en el pacto de la gracia y la misericordia, Señor. Porque yo creo que tú moriste y resucitaste para darnos salvación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso y un fuerte